Ya. Entonces, chicos, lo que vamos a ver el día de hoy son aquellos componentes, vamos a ver en detalle los componentes que ustedes van a elaborar del etiquetado nutricional para A+S, ¿ya? Porque van a haber ciertos componentes que no vamos a utilizar para el etiquetado en este contexto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué componentes ustedes van a desarrollar y en ese contexto vamos a ver cómo se redactan los ingredientes de un producto, vamos a ver cómo se determina la porción de consumo, la asignación de mensajes nutricionales y cómo se fundamentan, y después vamos a ver el cálculo de la información nutricional. Bueno, el punto 2 y el punto 3 estaba considerado para ser trabajado en el laboratorio, pero lo vamos a trabajar en vez de laboratorio en el taller de la próxima semana, ¿ya? Y la última parte, que es el cálculo de la información nutricional, que es como la otra parte de la tabla de información nutricional, la vamos a ver en detalle cómo se hace en la clase 4, que es el lunes. No, pues la clase 4 estaba considerada para la otra semana. A ver, espérenme, chicos, tengo una ensalada en la cabeza. Claro. Ahí les voy a avisar cómo queda, porque como la otra semana estaba como solamente para laboratorio, bueno, yo la vamos a dejar en el mismo orden. La clase 4 que la vamos a ver de este lunes al próximo, y ahí vamos a ver bien el cálculo de la composición nutricional de los alimentos que a ustedes les toque en el taller, ¿ya? Entonces la idea es que ya en el taller apliquen lo que aprendieron de determinación de porción de consumo, los mensajes nutricionales, y cuando vayamos a calcular el aporte nutricional, que es como lo más trabajoso o lo que más toma tiempo en este contexto, que ya lo hagan con su propio producto. Ya ustedes ya tuvieron reunión con su socio comunitario y ya saben qué productos les tocó. Por lo tanto, para el taller van a estar súper claros con la información. Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en algunos aspectos nomás de los componentes del etiquetado. Vamos a ver ingredientes, cómo se redactan y algunas consideraciones para algunos componentes que forman parte de los ingredientes. Vamos a hacer la declaración de nutrientes o la tabla de información nutricional solo con aquellos aspectos obligatorios. Y vamos a asignar mensajes nutricionales, pero vamos a evaluar los obligatorios nada más. Y si ustedes me dicen que quieren, o si ustedes después ven que sí aplica un mensaje nutricional opcional y ustedes me dicen que sí se lo quieren recomendar al socio o a la socio comunitaria, lo podemos ver igual, ¿ya? Pero lo que sí me interesa es que lo obligatorio tiene que ir sí o sí, que en este caso son los sellos de advertencia, ¿ya? Vamos a empezar entonces con los ingredientes. Los ingredientes, como les decía en la clase anterior, no forman parte como del etiquetado propiamente tal, pero es fundamental para el etiquetado finalmente. Ustedes van a tener que declarar todos los ingredientes que forman parte del alimento. Y en este sentido, recordemos que por ingredientes podemos tener alimentos propiamente tal, podemos tener aditivos, lo cual en su caso es muy poco probable porque no siempre ocupan aditivos, son alimentos como más caseros. Pero sí, por ejemplo, tienen endulzante y el endulzante tiene su forma de rotular y eso también tienen que aprender a hacerlo. Y cuando se declaran los nutrientes, se escriben en orden decreciente, es decir, desde el que está en mayor a menor cantidad. Y eso ustedes lo van a saber porque ustedes cuando entrevistaron a su socio comunitario le preguntan por los ingredientes de la receta y cuánto de cada ingrediente. Entonces ustedes ya saben cómo redactar de forma decreciente, ¿sí? De mayor a menor.
dentro de los ingredientes nosotros podemos tener alérgenos, ¿ya? Y esto tenemos que atenderlo porque es una condición de salud. Nosotros tenemos que declarar eso. Por lo tanto, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es declararlo con una frase que lo vamos a ver a continuación. El reglamento dice con una letra igual o mayor al resto de los ingredientes, pero yo soy partidaria de que sea mayor, porque justamente es necesario recalcar que este componente está, ¿ya? Y obviamente hay que evaluar el riesgo de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del gluten, que es un alérgeno, pudiese ser que esta persona, no sé, haga un pan sin gluten, pero también en su casa o donde elabora el producto, elabora pan con gluten. Ahí hay un riesgo de contaminación cruzada. Y eso también hay que redactarlo. Hay una forma de redactarlo, lo vamos a ver más adelante. En el caso de los endulzantes también es obligatorio rotularlos, los tenemos que destacar en negrita y tenemos que además indicar la cantidad de endulzante por 100 gramos y por porción de consumo. Y esto es un cálculo que se hace y que es obligatorio redactar y que lo vamos a ver también en taller la próxima semana. Vamos a tener un ejemplo para que lo puedan calcular. Profe, una consulta. Si hay un componente que no sé, pues, es de los que tienen menos y tienen la misma cantidad, ¿qué sería en ese caso? ¿Se sigue un orden o da lo mismo? Da lo mismo. Por ejemplo, si tiene, no sé, Por ejemplo, 5 gramos de, no claro, sé, por de ejemplo, algo. la misma cantidad de bicarbonato que de polvo de hornear, una cosa así. Claro. Da lo mismo el orden. Ah, ya. A lo mejor usted puede acoger por orden alfabético, puede ser un criterio. Ya. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? y ese orden no importa si es líquido, sólido, el ingrediente, ¿no? Como que da lo mismo, solo se toma en cuenta la cantidad. La cantidad. Ya, gracias. Sí. Uno pudiese asumir, dependiendo del líquido, que 1 gramo es igual a 1 ml, pero va a depender porque recordemos que para poder pasar, para hacer ese cálculo hay que saber la densidad, entonces igual si es un producto muy denso, no siempre uno puede asumir que 1 gramo es igual a 1 ml, ¿ya? Va a depender del tipo de líquido. Gracias, profe. Si no hacemos el cálculo y lo hacemos más exacto, no hay problema. Ya. Entonces, los alérgenos pueden ser parte de los ingredientes y entonces cuando el alérgeno está presente dentro del alimento, es decir, por ejemplo, tenemos leche dentro del alimento, la frase que se debe rotular a continuación de los ingredientes es que contiene leche, ¿ya? Por el contrario, si no forma parte del alimento propiamente tal, pero se elaboró en la misma línea, en el mismo equipo, en el mismo espacio físico que otro que un alimento que tenga alérgeno, ahí se le pone la frase puede contiene trazas de, o contiene pequeñas cantidades de, o elaborado en líneas que también procesan y se pone el nombre del alérgeno, ¿ya? ¿Cuáles son los alérgenos? Estos son los alérgenos que están reconocidos en Chile y que están regulados. ¿Y por qué hago el hincapié en Chile? Porque los alérgenos considerados para el etiquetado de otros países distintos, ya depende mucho de la población. En este caso de nosotros, estos son los alérgenos que más frecuentemente nos producen alergia a los chilenos, ¿ya? Entonces tenemos el gluten, que es el componente proteico del trigo, el centeno y la cebada. Los crustáceos y derivados, ahí vamos a ver qué crustáceos son. El huevo y sus derivados, pescados y derivados, maní y derivados, nueces, soya, leche y productos lácteos. Y los sulfitos, pero en cantidades mayores a 100 miligramos por kilo de producto, ¿ya? Aquí, súper importante, chicos, entender que lo que produce alergia es la proteína presente en estos alimentos. Por lo tanto, cuando se habla de derivados,
son derivados de estos productos en donde la proteína está presente, ¿ya? Porque pueden haber casos en que, por ejemplo, ustedes tengan como ingrediente aceite de nuez, pero recordemos que los aceites es solamente la fracción lipídica y no es el componente que está considerado como alérgeno, ¿ya? Vamos a ver ahora a continuación a qué se refiere por derivados, ¿Profe? ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la leche, que no sé, tal vez sea un ingrediente principal, ¿hay que ponerlo como leche o contiene leche? Se rotulan los ingredientes y después de los ingredientes a continuación se pone contiene leche. Ah, ya, ya. No va como en el apartado de todos los ingredientes. Sí, pues también va, tiene que ir. O sea, sí, pero no como arriba, no como de los primeros, como que No, va bajito. no, los ingredientes se rotulan por orden en cantidad. No, sí, sí, sí. Es que a lo que voy es que el contiene o puede contener ¿Mm? va abajo, no va junto con todos los ingredientes. Va después de todos los ingredientes. Eso va después, eso era. Un Gracias. poco seguido o siempre está muy cerca. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Ya, aquí les presento los derivados, por ejemplo, del huevo, porque algunas veces no está el huevo propiamente tal, pero sí está como ingrediente la ovoalbúmina o la ovotransferrina o la lisozima, que son componentes que sí son alérgenos. Derivados de la leche, a veces tampoco está la leche propiamente tal, pero el producto puede tener leche evaporada, que es un derivado, leche condensada, sólidos de leche, yogur, quesillo, queso fresco, manjar, crema de leche. Dulce o ácida, queso, chocolate, caseinato de calcio, lactoalbúmina, suero, cuajo de lactoglobulina y lactasa, ¿ya? Derivados del pescado, la parvalbúmina, harina de pescado o la histamina. También están derivados del maní, que pudiese ser harina, mantequilla de maní o salsa de maní. Derivados de la soya, como bebidas de soya, carne de soya, puede ser el poroto mismo, o el tofu, salsa de soya, harina de soya, brotes de soya. El ácido láctico, Estefano, se ocupa como ingrediente en alimentos. ¿Lo ha visto? En varias preparaciones. ¿En cuáles? Sí, yo no estoy segura, tendría que ver qué es el ácido láctico propiamente tal, porque en el fondo lo que genera no es crema ácida lo que encuentro en las fajitas. ¿Está seguro que es ácido láctico? Se lo averiguo y le contesto, porque no estoy segura. Ya, y los derivados de nuez, como harina de nuez, por ejemplo, y en el caso de los crustáceos, se consideran como crustáceos el camarón, nylon, que es el típico que consumimos, cangrejo, centolla, centellón, jaiba y langosta. Estoy un poco oscura, chicos. Sí, ya. Y entonces, en este caso, cuando está el derivado y no el alérgeno propiamente tal, ¿cómo se rotula? Por ejemplo, si ustedes tuviesen una ovoalbúmina, se coloca ovoalbúmina y entre paréntesis se coloca huevo para que el sujeto o el consumidor identifique que hay un componente del huevo en este producto, ¿ya? O, por ejemplo, si está la carne de soya, se pone carne de soya y se abre paréntesis y se coloca soya, ¿ya? Y además, punto seguido, contiene soya, ¿ya? Para que en el fondo el consumidor esté lo más informado posible. Eso con los alérgenos. En cuanto a los endulzantes, es necesario rotularlos en negrita
y se debe expresar cuánta cantidad del endulzante hay en ese producto, porque recordemos que uno puede usar endulzante líquido o en polvo, y uno puede usar, por ejemplo, 100 gramos en polvo, pero ese 100 gramos en polvo no es pura sucralosa o pura stevia o puro acesulfamo potasio. Ese polvo a veces es más de un endulzante, es combinación, o a veces es el endulzante y a veces le echan otros ingredientes. Por lo tanto, hay que cuantificar específicamente cuánto del endulzante hay en ese producto y cuánto cubre por porción por 100 gramos. Y adicionalmente se debe declarar el IDA, que es la ingesta diaria admisible de los endulzantes, ¿ya? Esta es una cantidad en el fondo que se expresa en función del peso corporal y es lo que diariamente uno debiese ingerir de ese endulzante. Entonces, cada endulzante tiene su IDA, ¿ya? Y si se dan cuenta, varía según el tipo de endulzante y entonces ustedes van a tener que calcularlo y expresarlo en los ingredientes, ¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, estos son los ingredientes de un cereal de desayuno. Si se dan cuenta, ellos van rotulando los ingredientes de mayor a menor, e incluso en algunos casos rotulan el porcentaje o la proporción de ese ingrediente. Lo más probable es que lo hagan para que uno diga, wow, hay más cereal en este producto. Y si se dan cuenta, encontramos la stevia y sucralosa en negrita, tal como les decía, y entonces ellos expresan la cantidad de stevia por 100 gramos y por porción, que en este caso la porción es 30 gramos. Y la ingesta diaria admisible, que es lo relacionada con la tabla de la diapositiva anterior. Lo mismo con la sucralosa, se calcula la cantidad por 100 gramos por porción y su respectiva IDA. Y si se dan cuenta, después se rotula que contiene ingredientes alérgenos como leche y gluten. Basta que ustedes coloquen contiene leche y gluten. Y además ellos declaran que hay una posible contaminación cruzada porque declaran que este producto es elaborado en líneas que también procesan derivados de la soya. ¿Ya? Estas frases, porque si se dan cuenta, aquí hay leche descremada, y hay gluten porque hay hay salvado de trigo, ¿ya? El maíz no tiene gluten. Entonces están como ingredientes propiamente tal, y además está la frase más abajo, con la siguiente frase que es de contaminación cruzada. Acá, otro ejemplo, esto es un snack de poroto de soya con cranberries. Aquí están los ingredientes y si se dan cuenta, cuando describe los cranberries, abren paréntesis y especifican los ingredientes de ese cranberries, porque no es cranberry solo. Entonces ellos especifican que es cranberry con jugo concentrado puro de piña. Estas son unas láminas de coco natural, poroto de soya, dióxido de azufre, y además tiene omega 3, tiene EPA y DHA. Por lo tanto, es un producto fortificado con este ácido graso. Y aquí, si se dan cuenta, ellos declaran que este producto fue elaborado en líneas que también procesan trigo, soya. El sésamo aquí no aplica, ahí se equivocaron. Avena tampoco es un alérgeno, pero igual a veces se declara, sobre todo cuando no es una avena certificada. Declara sulfitos, bien, maní y otros frutos secos, pero eso otros frutos secos está chayoso, porque recordemos que frutos secos es el maní y las nueces. Y después dan las indicaciones de cómo conservar el producto y qué consumir antes de la fecha de vencimiento. Pues lo que quiero es que vean es la frase de elaborado en líneas que también, etc. Acá es otro ejemplo. Arroz integral, arroz blanco. Ya, este al parecer es un producto de arroz que mezcla arroz integral con arroz blanco y que está endulzado con sucralosa y acesulfamo potasio. Entonces ellos destacan en negrita
Y después de la tabla de información nutricional, si se dan cuenta, ellos declaran la cantidad de sucralosa por 100 gramos por porción de consumo, y lo mismo con el acesulfamo de potasio y sus respectivos, y su IDA, ¿ya? Este también es otro formato, sin embargo, en lo particular, creo que es mejor cuando está al tiro en los ingredientes. Así que en el caso nuestro les recomiendo que lo hagan de esa forma, y no que quede como una información aparte, porque pudiese ser que el socio comunitario lo vea como una información extra, y es mejor que esté al tiro incluido dentro de los ingredientes. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Profe, qué cosa, perdón? La lecitina de soya es fosfolípido, así que no. ¿Qué cosa es la que no, o sea, la que hay que poner antes, perdón? La cantidad de sucralosa o del endulzante por 100 gramos por porción es subida. Es mejor Ah, ya, hacerlo al tiro, como en el primer ejemplo. Los ingredientes. Ya, Sí, como en gracias. el primer ejemplo, Michelle. Ya, gracias. Es mejor. Todo el tiro. Ya. Profe, Eso profe. sí, ¿Y ahí en el primer ejemplo, eso está después de la tabla o antes? los ingredientes, ¿Sí? aquí no, O da lo mismo, podría sí. ser. Usualmente los ingredientes están muy cerca de la tabla, así como que no están normados. A veces hay productos que están debajo de la tabla de información nutricional, o a veces está antes. Ya. ¿Y Que otra cosa, profe? a lo que voy es que no se segmente nomás, que Ya, vaya sí, todo sí. juntito. ¿Y otra cosa, profe, que son los sulfitos? Los sulfitos son componentes que se ocupan, aditivos básicamente, y que se ocupan en algunos productos, sobre todo como en embutidos, por ejemplo, que dan este color como rojo, como las longanizas, salchichas, etcétera. Y que en el fondo no es bueno, o sea, hay un límite, los productos no pueden contener más de cierta cantidad, y como aditivo, y además en este caso como alérgeno, porque produce alergia en algunas personas. Y ahí, profe, tengo otra duda que lo dijo. Dijo que era máximo 10 miligramos o 100 miligramos por kilo. 10, No me acuerdo. No, es que no sé cuánto dijo. En la diapo salía otra cosa. acá está, 10 miligramos por kilogramo de peso. Bien, eso. Gracias. Ya, ahora vamos a pasar a la declaración de nutrientes. Aquí ya empezamos a construir la tabla de información propiamente tal. Lo que vamos a ver en esta clase es la porción de consumo, número de porciones por envase y los mensajes nutricionales. La parte de al medio, que es del cálculo de composición nutricional, lo vamos a ver en la clase 4, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar a ver todo el día, es bastante extenso. Entonces, en esta sección, como tenemos que construir la tabla, y como para que vayamos en orden y no se me pierdan, vamos a ver el cálculo de la porción de consumo habitual. Aquí vamos a ocupar una tabla de referencia que está dentro de la guía de apoyo para la elaboración del etiquetado nutricional. Esta es una tabla de referencia que el MinSal hace para los fabricantes, para que ellos puedan establecer esta porción de consumo. Vamos a ver las porciones de consumo por envase, y el cálculo de la composición nutricional, que vendría siendo esta parte del centro, que lo vamos a ver en la clase 4. Y que para este cálculo es muy importante el peso final de la preparación. Es decir, si a ustedes, por ejemplo, ahora que en el caso de que les toque, por ejemplo, un pan, un queque o un pan de Pascua, ustedes tienen que saber cuánto pesa ese pan de Pascua horneado, listo, envasado, ¿sí? Lo mismo el queque, el pan, etcétera. Si les tocó un producto que son unidades pequeñas como, no sé, calugas, cocadas o trufas, también tienen que saber en esa receta, cuántas unidades vienen para poder sacar el peso por unidad, ¿ya? Porque en el fondo la porción de consumo va a ir en unidades, como en el caso de las galletas también, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase 4. La porción de consumo habitual en el contexto del etiquetado nutricional es una cantidad que el fabricante establece, y en el fondo es la cantidad que una persona consume
habitualmente de ese producto en una ocasión, ¿ya? Corresponde a la cantidad comestible del producto, es decir, aquí esa cantidad no considera, por ejemplo, en el caso de las plantas, pepas, tallo, coronta, o en el caso de productos de origen animal, por ejemplo, pueden ser huesos, cartílagos o espinas, por ejemplo. Solamente se considera la parte comestible. Y también otro aspecto importante es que la porción que ustedes ven identificada aquí en esta tabla también se relaciona con el producto, cómo se comercializa, ¿ya? Por ejemplo, si es un producto como las legumbres que se venden crudas, la porción de consumo que ustedes van a ver acá corresponde a la versión cruda, no a la cocida. Hay una excepción, eso sí, pero aquellos alimentos que se consumen reconstituidos o como en polvo y que después uno los consume, no sé, con leche, por ejemplo, o con agua, pueden encontrar que en esos productos sí está además informada que también está la información del producto reconstituido, ¿ya? Pero en general se trata del producto tal cual como se comercializa. Y ellos hablan de porción de consumo habitual, pero obviamente en la tabla, por un tema de espacio, se rotula como porción, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que esta porción corresponde a la porción de consumo habitual de este producto para el consumidor. Y esta porción se va a expresar de dos formas. La van a encontrar en medida casera y en unidades del sistema métrico, en donde se ocupa gramos, o ml o cc, que son los dos más comunes que se ocupan. ¿Por qué en ambas tipos de medida? Porque obviamente para el consumidor, para la persona que compra el producto, le sirve mucho más la medida casera que el gramaje, ¿ya? Entonces tiene que estar expresada de ambas formas y ustedes también van a tener que determinar la medida casera de su producto. Profe, disculpe, no sé, por ejemplo, eh, se le puede poner como, no sé, tantos gramos y después entre paréntesis una unidad, algo así, como... Sí, es todo lo contrario, va primero la medida casera y Ah, después ya, paréntesis el gramaje. ah, ya, ya, Sí, muy pero bien, a las dos, de todas maneras. ya, gracias. De nada. ¿Cuáles son las medidas caseras, chicos? Estamos hablando de cucharas, cucharaditas, unidades, trozos, rebanadas, ya que es lo que más en el fondo se ocupa en el contexto de este curso. En el caso de que, por ejemplo, sean cereales de desayuno, que sean legumbres, fideos, arroz, por ejemplo, se ocupa la taza, ¿ya? En el caso de alfajores, galletas, barras de cereal o cocadas, usualmente son unidades. Y aquí, por ejemplo, en el caso del alfajor, puede ser incluso media unidad, tres cuartos unidad, dependiendo cuánto pesa el alfajor. Porque, por ejemplo, si el alfajor excede el peso que recomienda esta tabla de referencia, puede ser que ese alfajor que la señora o el señor vende por unidad represente más de una porción o menos de una porción, ¿ya? Así que ahí en ese contexto puede ser media unidad, tres cuartos unidad, o una unidad y media, dos unidades, etcétera, ¿ya? En el caso del pan, también puede ser unidades en caso que sean pan, por ejemplo, que la persona venda una bolsita con panes individuales, ¿cierto? Ayuyas o panes amasados o pancitos de huevo, por ejemplo. Y en el caso de que ya sea un pan de molde, la medida va a ser rebanadas, ¿ya? Y en el caso del queque, de los pies, de las tortas, los kuchen y los pan de Pascua, ocupamos la palabra trozo. Igual pudiese ser rebanada en algunos casos, pero generalmente se ocupa trozo. Ahora, ¿cómo se establece este valor? Como les decía, hay una tabla de referencia para poder establecer estas porciones, en donde el fabricante tiene que cumplir con esta tabla de referencia. Esta tabla de referencia está en la guía que ya les subí. Aquí yo les muestro un extracto de esta guía,
porque es bastante extensa. Existe un listado como para gran parte de los productos. En caso que el producto no esté exactamente igual, uno busca el más similar en todo caso. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, no sé, en el caso de un yogur, la porción de referencia son 150 gramos, lo cual equivale a una unidad. En el caso del queso, la porción son 30 gramos, lo cual equivale a una rebanada. Ahora, la medida casera puede variar, porque a lo mejor puede ser que esos 30 gramos, a lo mejor si es que el fabricante, por ejemplo, vende su producto rebanado, pero son rebanadas gruesas, puede que incluso estos 30 gramos sean media rebanada, ¿ya? Entonces, esta medida casera que les muestro acá es referencial, porque finalmente va a variar mucho dependiendo del tipo de producto, y esta es la medida casera que ustedes tienen que establecer, ¿ya? Esto sí o sí se va a cumplir, el gramaje, pero lo que ustedes después tienen que establecer es la medida casera, que eso sí puede variar, ¿ya? Hay un límite igual en el cual el fabricante se puede mover en relación a estos productos, un más o menos un 30% la variación de este valor. Entonces, por ejemplo, el fabricante pudiese establecer la porción de yogur más o menos entre los 105 o los 195 gramos, ¿ya? La recomendación es 150, pero se pudiese mover en este rango, en un más o menos. El espíritu de esto es que ojalá siempre se ocupe el valor de referencia, ¿ya? Pero vamos a ver en algunos casos que uno se puede desplazar un poquito en el rango y no pasa nada, ¿ya? Vamos a ver después eso en el taller. Como les digo, esto es un extracto, ¿ya? Porque el listado es mucho más amplio, ¿sí? Que la cantidad de referencia se refiere como a la porción, como, ¿es lo mismo o no? No. Esta es una referencia, quiere decir que ustedes se van a basar en esta cantidad para establecer la porción de consumo de su producto, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, justamente apuntó algo muy importante. ¿Quién fue que me preguntó, Alejandra? Apuntó algo muy importante, Sí. porque en el fondo cuando yo hablo de porción de referencia, me voy a referir a la porción de este listado, en la cual ustedes se van a basar. Pero cuando yo le hablo de la porción de consumo habitual o de la porción de consumo del producto, me refiero a esta porción que está en la tabla de información nutricional y es el valor que ustedes tienen que establecer en base a la porción de referencia, ¿ya? No confundan ambas cosas porque generalmente lo confunden. Así que si les pregunto porción de referencia, ustedes inmediatamente listado, porción de consumo habitual o la porción de su producto es la que usted estableció y la que va a rotular en la tabla de información nutricional. Profe, ¿Sí? y eso es porque en el fondo la porción de consumo habitual puede que no sea igual a la de la referencia. Sí, se puede mover, como le digo, va a estar dentro de este rango más o menos un 30% de la porción de referencia. Gracias. Pero no puede salir de este rango. Ahora, ¿por qué existe este listado, Paula? Porque en el fondo, imagínense que la porción queda en manos de un fabricante establecerla. Y entonces hay productos que pueden ser saludables y otros no tanto, por lo tanto esto tiene que tener una regulación, ¿ya? Y no que finalmente el fabricante ponga una cantidad arbitraria, ¿ya? Entonces por eso el Ministerio de Salud también pone, y la autoridad sanitaria pone estas porciones de referencia con un más menos, ¿sí? Ahora, para la siguiente parte de la primera sección de la tabla de información nutricional, que son el número de porciones por envase, ¿cómo se calcula? En base al peso neto. El peso neto es la cantidad del alimento que está contenido en el envase. Entonces, por ejemplo, si esta es una leche que viene en 1 litro. Este es un alfajor chileno un alfajor que viene en 45 gramos en este paquete. Generalmente esta cantidad está rotulada como contenido neto o peso neto y está en la cara frontal, usualmente, pero hay productos que lo rotulan en otra cara, pero siempre está, tiene que estar.
es obligatorio. Por ejemplo, este es el caso de una mermelada que trae 250 gramos en este contenido. Entonces, una vez que ustedes establecen la porción de este producto, por ejemplo, en el caso de la leche, que son 200 ml, se divide el litro o 1000 ml por 200 ml y ahí ustedes tienen el número de porciones por envase. En el caso del alfajor también, dependiendo de la porción que ustedes establecieron de este producto, ustedes deben dividir el peso neto por la cantidad, no sé, por ejemplo, si, porque este es un producto que se vende individual, esto quiere decir que este producto, que es un alfajor, pesa 45 gramos, porque es un formato individual. Entonces, por ejemplo, si esos 45 gramos corresponden a una unidad que es efectivamente una porción, el número de porciones por envase en este caso, ¿cuánto sería? 1, bien, Benjamín. Ya, y supongamos que... supongamos que este valor es más grande que la porción establecida. Ya, entonces, supongamos que estos 45 gramos equivalen a 2 porciones. ¿Cuántas porciones por envase habrían? Ya. Súper. Aquí siempre se me confunden, así que bueno, pero hoy vamos a ver varios ejercicios. Ya, y en el caso de la mermelada también, son 250 gramos. En el caso de la mermelada usualmente se ocupan 10 gramos o 15 gramos para la porción de consumo. Y ahí también, por ejemplo, si a ustedes les toca una mermelada y establecen que su producto van a dejar como porción de consumo los 15 gramos, serían los 250 dividido 15 y ahí tienen el número de porciones por envase. Ahora, este número de porciones por envase, que está acá, ¿cierto? Ubicado en la tabla de información nutricional, siempre se expresa en número entero. Por lo tanto, si les sale un valor con coma, vamos a tener que aproximar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo de la leche condensada en tarro, cuyo peso neto es de 397 gramos y la porción de consumo son 30 gramos. Entonces, si yo calculo el número de porciones por envase, me da 13,2 porciones por envase, ¿ya? Y entonces, como yo les decía, este número tiene que ser entero. Por lo tanto, vamos a tener que aproximar. Si el decimal es menor a 5, se aproxima el valor calculado. Como acá, si me da 13,2, queda en 13, pero se le pone la palabra aprox, ¿ya? La palabra aprox te dice que no es un cálculo exacto. Si el valor es mayor o igual a 5, se aproxima al siguiente valor, se sube un valor. Entonces, por ejemplo, si me hubiese dado 13,5 en este caso del cálculo, lo hubiésemos subido a 14 y con el apellido aprox al lado. Si no hubiese dado el cálculo exacto 13, queda como 13. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profe, Ya. me quedó duda con la porción de consumo habitual, donde mostré una tablita que aparecía la leche, el yogur. Por ejemplo, la leche fluida dice que son 200 ml. Esa es como la porción que debería consumir cualquier persona. Entonces, por ejemplo, si, no sé, una cajita trae 300 ml, debería decir una taza y media o no sé. Esta es la porción de consumo recomendada de ese producto. Ah, ya, como que 200 es la porción y ahí tenemos que ver si es Claro, más o para menos. etiquetar. Ah, ya, pero eso es como lo inocuo. ¿A qué se refiere con inocuo? El producto Como es inocuo, que, no puede ser vendido. claro, o sea, No. a lo que voy como que está bien la recomendación, como ni más ni menos, como en calorías y todo eso. Y si se consume 250 ml, Es que por eso le pregunto, como esos 200 ml ¿son qué? ya, es que mire, hay distintos tipos de porciones. Yo lo que les estoy mostrando aquí es la porción de consumo según el etiquetado nutricional. Que el etiquetado en general siempre dice que la leche son 200 ml.
Pero usted como nutricionista, futura nutricionista, cuando atienda a un paciente, usted puede perfectamente establecer una porción de consumo habitual para ese sujeto en base a los conocimientos en nutrición de 250 ml o 300 por vez. Porque incluso yo diría que 200 ml, que equivale a una taza de altura de 4 dedos, yo diría que casi el chileno promedio consume un tazón, que puede ser 250 a 300 ml. Entonces, finalmente, lo que ocupa el etiquetado son valores referenciales y como recomendaciones súper generales, que pueden ser susceptibles, por supuesto, a ser modificadas por un experto en nutrición, que en este caso son ustedes, yo, la carrera, ¿sí? Porque en el fondo, por ejemplo, si ustedes sacan el cálculo de una persona que tiene que consumir 4 porciones diarias de lácteos para cubrir el calcio, a lo mejor es más conveniente para esa persona que esté con 4 tomas de 200 ml, a lo mejor disminuirlo a 3 tomas, a lo mejor que es mucho más llevable y usted le aumenta un poquito el volumen de 250 o 300 ml y no pasa nada. Ya, profe. Ya. Gracias. De nada. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿El peso neto es como cuando se pesa el alimento y el peso final? Sí, Ya. Gracias. sí. Ya, entonces en este mismo caso de la leche condensada, entonces, como nos dio 13,2, ¿qué es lo que yo voy a poner en la tabla de información nutricional? Son 13 aprox. ¿Ya? Así finalmente se va a expresar en función de, de esta aproximación. En general la aproximación va a ser siempre la misma, mayor a o igual a 5, subo un número, si es menor a 5, quedo con el mismo valor, y siempre en estos casos en que yo aproximo, ¿cierto? La palabra aprox al lado. ¿Alguna duda hasta acá? Les voy a subir un video, eso igual va, aunque no tengamos laboratorio, sniff. Igual les voy a subir un video con más ejemplos de cálculos de porción, porque si lo vemos ahora vamos a estar toda la tarde. Les voy a mandar un video con distintos ejemplos para que ustedes vayan desde ya como tratando de entender para el taller de la otra semana, ¿ya? Lo que pasa es que no vamos a alcanzar en este módulo a verlo todo. Así que igual hay un video de cálculo de porciones más adelante. Bien, ahora vamos a ver, porque miren, imagínense la hora que quedan 5 minutos. Ya, si se cumplen las 15:20, como les dije, y se tienen que ir, se van yendo nomás, y yo les dejo grabada esta parte. Ahora vamos a ver cómo se asignan los mensajes nutricionales. Les voy a mostrar igual los obligatorios, eso los tenemos que cumplir sí o sí, recuerden que eso es una ley. Pero igual les voy a mostrar cómo se asignan los opcionales en caso de que ustedes quisieran recomendar ese tipo de mensaje al socio comunitario. Los mensajes opcionales, recordemos que son estos que tienen, están segmentados, ¿cierto? Según si son factores de riesgo o son protectores para la salud. No son obligatorios, por lo tanto, si es que el producto cumple con el requisito, pudiese ser una recomendación en este caso para el socio comunitario. Y una diferencia muy importante en relación a los sellos de advertencia es que estos mensajes se asignan por porción de consumo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estos mensajes? Tenemos que ver la tabla que está en la guía de elaboración de etiquetado nutricional. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les mostré un ejemplo? Que cada uno de estos componentes tienen un requisito. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, si aplica este requisito, se puede rotular el mensaje. Entonces, primero es necesario analizar los ingredientes que forman parte del producto para yo primero pensar hacia dónde van los mensajes, porque son varios los componentes. Por ejemplo, si es un alimento que yo sé que es, no sé, por ejemplo, por los ingredientes sé que es un producto que va a ser más rico en azúcares, por ejemplo, inmediatamente voy a pensar en los mensajes nutricionales asociados a azúcares, a lo mejor al contenido de energía, ¿ya? Si es un producto que a lo mejor yo veo dentro de los ingredientes que hay sal, que hay sodio, también voy a evaluar
componentes, los mensajes nutricionales ligados a ese nutriente, ¿ya? Así que igual siempre es interesante mirar los ingredientes y ver hacia dónde va la composición de mi producto, para no evaluar cada mensaje, lo cual es bastante extenso. Y después evaluar la cantidad de energía, de nutriente o del factor alimentario, que es colesterol o fibra, por porción de consumo, y ver si esta cantidad cumple con el requisito del descriptor. Vamos a ver inmediatamente un ejemplo porque esto puede ser un poco enredado. Aquí tenemos la información nutricional de un cereal de desayuno. Y aquí vemos su mensaje nutricional que dice sin adición de azúcares. Este es un mensaje nutricional regulado. Y que en el fondo este mensaje, lo que dice la norma es que además debe reportar que no es libre de calorías, porque en el fondo sin adición de azúcar quiere decir que no tiene azúcar añadido, pero eso no lo hace libre de calorías, ¿ya? Esto es un requisito. ¿Cómo nosotros podemos corroborar que este mensaje está bien asignado? Vamos a mirar, ¿cierto?, por porción de consumo del alimento y vamos a mirar la parte de azúcares, ¿ya? Luego vamos a ir a la guía de apoyo para la elaboración de la etiqueta nutricional, que es donde está la especificación de los mensajes, ¿cierto? Aquí tenemos los azúcares, que son monoidisacáridos, y entonces uno puede ir evaluando estos distintos componentes. Por ejemplo, para que el alimento sea libre, debe decir que, el producto debe cumplir que debe tener menos de 0,5 gramos por porción de consumo. ¿Cuánto tiene por porción de consumo? 1,3, no aplica, adiós. El bajo aporte no se ocupa. Después nos vamos al reducido, menos livianos o menor, y recordemos que este mensaje se ocupa para productos light, que usualmente es un producto más bajo en algún componente en comparación a su producto de referencia. Este cereal de desayuno es así, es el único formato, no tiene una versión light y una versión tradicional, por lo tanto, este mensaje no aplica. Adiós. Entonces, el siguiente mensaje que nos queda por evaluar es el sin azúcares o azúcares añadidos, que es el que el fabricante rotula, y entonces podemos ver si es que efectivamente es así. Entonces dice, este descriptor está permitido solo si no fue incorporada azúcar. Esto lo podemos corroborar en los ingredientes. Si no vemos azúcar propiamente tal o azúcares, podemos corroborar ello. Y luego dice, este descriptor debiera ir acompañado de una frase tal como, y ahí está la frase, este alimento no es libre de calorías. Entonces, en este producto se puede rotular el sin azúcar y además que no es libre de calorías, tal cual como dice este descriptor. Michelle, usted me pregunta qué cereal, ¿cómo le explico que no me acuerdo? Parece que eran estos cereales fitness, parece. O en realidad la caja se parecía a los en línea, no recuerdo. No recuerdo si eran los fitness, que son estas como hojuelas, o eran los en línea. ¿Ya? Eran uno de los dos. Ahora, este producto no tiene azúcar añadido, lo corroboramos porque vimos los ingredientes y después chequeamos que aplique el mensaje nutricional. Y entonces uno pudiese pensar que si tiene menos azúcar a lo mejor tiene menos calorías, entonces también pudiésemos evaluar el descriptor de calorías. Y entonces acá también por parte. Nuevamente, revisamos esta tabla que está en la guía y entonces vemos si aplica este mensaje. El primero dice que la porción de consumo habitual debe tener menos de 5 calorías. Nos vamos a la tabla del producto, ¿aplica? No. Ya. Después, nos vamos a la siguiente parte. Bajo aporte, bajo en. Este tiene como requisito que contenga un máximo de 40 calorías. ¿Cuántas calorías tiene? 85. ¿Aplica? No. Y después, el siguiente mensaje, que es el reducido, liviano, menor o menos, recordemos que siempre aplica cuando el producto es light. ¿Así que aplica? No. Así que, ¿hay algún mensaje que debiese aplicar en términos de energía en este producto? No. ¿Cómo les explico que no?
¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo se evalúa el producto? Necesito la tabla de información nutricional del producto, miro cuánto aporta por porción y después me voy a los mensajes nutricionales y sus requisitos. Y voy comparando la cantidad con los requisitos y ahí vamos viendo si es que aplica o no rotular el mensaje. La Michelle pregunta si es que este etiquetado pasa por alguna revisión o quizá hay valores equivocados porque se basaron en actualizaciones antiguas. Actualizaciones antiguas. O valores no actualizados, ¿cierto? Eso, sí. Valores no. Sí, en general estos productos debiesen ser fiscalizados y cuando se fiscalizan se le pide, por ejemplo, todos los cálculos que ustedes van a hacer en este Excel para su producto, esa misma información la autoridad sanitaria le pide al fabricante. Y entonces corroboran que los ingredientes estén bien calculados, de dónde sacaron la información, etc. En general, las grandes empresas tienen sus valores bastante actualizados, porque también son empresas que muchas veces exportan también productos, por lo tanto tienen que también estar bajo altos estándares de calidad y de cumplimiento, y en general cumplen bastante bien. Y además que como son empresas más grandes que producen más, son más fiscalizadas versus pequeños productores. Yo diría que en realidad en grandes empresas uno puede encontrar errores, pero es menos frecuente. Es más frecuente encontrar en productos como más locales o de pequeños productores. De todas maneras. Pero yo creo que sí, uno puede encontrar errores, Michelle. Incluso ustedes podrían hacer el ejercicio y al que le guste el tema de alimentos, pudiesen ir revisando el etiquetado de sus productos o lo que tienen en la casa y de repente pueden encontrar errores. Sí, se puede. De todas maneras. Oh, miren, aquí me quedaron los signos, les puse animación. Ya, esto es otro ejemplo, chicos. Aquí tenemos un producto light, ¿ya? Aquí tenemos el producto de referencia, que es el Pampita blanco, y tenemos su versión light, que es el Pampita versión light, ¿ya? Y en este caso, el fabricante afirma que es light porque, si se dan cuenta aquí, destaca que aplicó biosal. Eso quiere decir que ocupó cloruro de potasio en vez de cloruro de sodio. Es decir, reemplazó parte del sodio por potasio. Por lo tanto, lo más probable es que este producto sea light en comparación al tradicional por contenido de sodio, ¿ya? Esto es súper importante porque a veces también pudiese aplicar o uno pudiese pensar que un Pampita va a tener menos calorías o menos contenido de lípidos, qué sé yo. Pero en este caso es un producto light porque se redujo la cantidad de sodio. Y entonces, de igual forma, aquí les muestro la cantidad de sodio por porción. El Pampita blanco tradicional tiene 205 y el Pampita blanco 137. Entonces ya vemos que hay una diferencia en el contenido de sodio. Evaluemos los mensajes de sodio. El primero dice, para que sea libre por porción tiene que tener menos de 5 miligramos. ¿Cuánta es la cantidad que contiene? Mucho más, por supuesto, no aplica. En el segundo son 35 miligramos, tampoco aplica. En el bajo aporte son 140. Sí aplica, pero recordemos que este mensaje es para productos que no tienen como esta versión light y no light, ¿ya? En este caso, cuando hay productos light, la idea es irse inmediatamente a este mensaje de abajo, que dice que el producto se le ha disminuido la cantidad de sodio en una cantidad igual o mayor al 25% en comparación al producto de referencia, ¿ya? En el descriptor de arriba no hay un producto de referencia para comparar. Por lo tanto, va a aplicar para aquellos productos que no tienen versión light, por supuesto. Entonces, para los productos versión light, recuerden, son esto, el reducido, el liviano, menos menor. Y entonces, cuando se hace el cálculo, si ustedes hacen el cálculo del porcentaje de reducción, a ver, calculen, ¿cuánto se redujo acá? De 205 a 137. ¿Qué porcentaje de reducción es ese?
Si es que todavía tengo algunos. Ah, sí, veo aquí la Michelle, la Paula, la Alejandra, la Ámbar. No estoy sola todavía. Ya. Hagan el cálculo, chicos. ¿En cuánto se redujo el sodio en este producto? ¿67 es mucho, Vania? Bien, Matías. Justamente, en este caso, bien, Alejandra. Se redujo un 33% el sodio en comparación al pan blanco tradicional de pita. Eso. Por lo tanto, en este caso, aplica que el fabricante rotule que es light y muy cerca de la palabra light en la cara frontal o lateral que diga que este producto es reducido en sodio o liviano en sodio. La palabra liviano en sodio es como bien raro. Generalmente se ocupa como reducido o tiene menos sodio. ¿Ya? Ya, Matías dice, o sea que si el producto original tiene muchísimo sodio, se reduce al 25% y pasa a ser light. Exactamente, exactamente, Matías, muy bien interpretado, aunque siga teniendo mucho sodio. Es que mucho sodio, para usted, 137 es mucho sodio. ¿Cómo sabe usted que un producto tiene mucho sodio? Ah, ya, es un ejemplo, claro. Sí, ya con que se reduzca un 25% en comparación al normal, light. Pero, Matías, usted hizo un muy buen punto. Porque pongamos el ejemplo que sea una cantidad mucho más alta de sodio y ese 25% va a reducir la cantidad de sodio, ¿cierto? Pero excede los 400 miligramos de la ley. ¿Qué cree usted ahí que pasa, Matías? Como dice Estefano, que queda igual mayor a 400. Bueno, en el contexto de que sea sal añadida, recuerden, añadida. Exactamente, prevalece el sello de advertencia antes que la palabra light. Entonces, aunque este producto se le haya reducido un 25% su sodio, como es mayor a 400 y hay sal añadida o aditivos que aumentan el contenido de sodio, queda el sello de advertencia, por supuesto, y la palabra light no queda como un segundo plano. Y eso es algo que pasó cuando recién se implementó la ley, Matías, e incluso pasó en algunos quesos crema. Me recuerdo perfecto. Estaba la versión queso crema tradicional y la versión light, y la versión light se supone que era reducida en grasa total. El tema está que la versión light en ese momento reducía la grasa, pero no lo suficiente como para salvarse del sello. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la industria? Eliminó finalmente la versión light del producto y esa versión light pasó a ser el producto original, el de referencia. ¿Con qué otro producto pasó? Pasó con los queso crema. Con los queso crema. Bueno, y eso fue controversial porque al final para ese fabricante pasó de un mensaje nutricional positivo, ¿cierto? Al light porque era reducción en grasa, al sello de advertencia. Así que por eso hubo tanta resistencia por la industria alimentaria. ¿Cómo se calcula? Tiene que, porque siempre es en comparación al de referencia. Entonces, 205 menos 137. 205 menos 137. Eso son 68 miligramos. Entonces, ¿cuánto representa esos 68 en comparación a los 205? Entonces, eso se multiplica por 100, se divide por 205. 205 y les da 33. La diferencia se vuelve a porcentaje, y el porcentaje siempre considerando el alimento de referencia. ¿Ya? Así que súper interesante lo que planteó Matías, porque así es la vida nomás, gana el sello. Si aplica un mensaje, si por estas casualidades de la vida aplica un mensaje opcional, que es como más saludable, pero también aplica el sello prevalece. ¿Ya? Eso es muy importante. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien.
Ya, ahora vamos a ver los mensajes nutricionales obligatorios, que son los sellos de advertencia que tienen otro criterio. Estos recordemos que son obligatorios porque están en el contexto de una ley y se aplican por 100 gramos de producto, ¿ya? No por porción de consumo. Es una gran diferencia entre ambos tipos de mensaje. Y en este caso, antes de asignar el sello de advertencia, hay unos pasos. El primero es evaluar si es que hay presencia de estos nutrientes críticos en el producto. Es decir, si yo tengo ingredientes que aportan grasa saturada, sodio o azúcar. Y recuerden que estos son añadidos, ¿ya? No los naturales del producto. Esto yo lo voy a ver en los ingredientes, por lo tanto, ustedes tienen que empezar a familiarizarse con los ingredientes, ¿ya? A continuación les voy a explicar qué se entiende por grasa saturada, qué se entiende por azúcares simples en el contexto de la ley. E incluso al final les dejo algunos ejemplos que yo he ido como juntando de algunos productos, ¿ya? Pero la idea es que ustedes, como expertos en nutrición, los mejores del mundo, vayan, por supuesto, se vayan familiarizando con estos componentes, ¿ya? En segundo lugar, corroboré que hay un nutriente crítico añadido, primer requisito, ok, entonces este producto es candidato a sello. ¿Cómo yo veo si es que este producto tiene sello o no? La cantidad de ese nutriente por 100 gramos lo comparo con los límites de la tabla. Si el producto excede el límite, tiene sello. Si no excede el límite, no hay sello. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Aquí en estas diapositivas siguientes les explico qué se entiende por adición de azúcares, ¿ya? Si ustedes encuentran cualquiera de estos componentes dentro de los ingredientes, ustedes dicen, este producto es candidato a sello. ¿Qué se entiende por adición de grasas saturadas? Los ingredientes que cumplan con estos requisitos, ¿ya? No voy a entrar en detalle para que los puedan estudiar bien para la próxima semana. Y también para el caso de sodio, ¿qué se entiende que un producto tenga adición de sodio? Aquí incluye la sal, aditivos o ingredientes que contengan sal. Por ejemplo, un ingrediente que sea alimento y que contenga sal puede ser un producto que, por ejemplo, tenga queso. El queso tiene sal. O que el producto tenga mantequilla con sal. Ya es candidato a sello porque tiene como ingrediente un alimento que tiene sal, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen dentro de algunos de sus productos sociocomunitarios mantequilla con sal, tienen que evaluar sello de advertencia, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Esta es una galleta salada cuyo peso neto son 26 gramos, ¿cierto? Ven 26 gramos en este paquete. ¿Cómo veo yo? Estefano, pero yo por eso borro la marca, ¿ve? Era súper evidente el ejemplo en todo caso. Sí, es súper evidente el ejemplo. Ya para la próxima voy a taparlo más. Ya, es que es para no mencionar marca porque es un ejemplo nomás chiquillo, ya. Es un ejemplo. Ya, entonces, ¿cuál era el primer paso para evaluar los sellos de advertencia? Ver en los ingredientes si tiene un producto crítico. Bien, Paula. Un producto, un ingrediente, perdón. Ya, muy bien. Ingrediente crítico, bien, Paula. Ya, entonces leo los ingredientes de mi producto. Entonces aquí dice que tiene harina de trigo fortificada, aceite vegetal de palma, azúcar, sal, bicarbonato, etc. ¿Qué ingredientes pudiesen estar aportando grasas saturadas? Ya, el aceite vegetal. El aceite vegetal está incluido dentro de la ley. Cualquier grasa de origen animal o vegetal está incluido. Por lo tanto, aquí hay aceite vegetal, entonces la estimada galleta es candidato a sello de grasa saturada. Entonces ustedes anotan en su cuaderno evaluar sello de grasa saturada. Sigamos evaluando. Componentes o ingredientes que aporten azúcar. El azúcar. Bien, Michelle. Azúcar. Entonces ustedes al lado verificar sello de alto en azúcar. Componentes que sean fuentes de sodio. Ya, sal, ¿qué más? Bicarbonato de sodio.
y eso, ¿cierto? Entonces este producto, como tiene sal y bicarbonato de sodio, también tengo que evaluar el sello. Evaluemos el sello. Entonces, otro punto. Ya que tiene azúcares y grasas, también es candidato al sello alto en calorías, ¿ya? Porque recordemos que estos productos aportan calorías. Si este producto solamente fuese candidato a sello de advertencia, no vamos a evaluar el sello de calorías, ¿ya? No me vengan con esa aberración. Chicos, espérenme 2 segundos. 2 segundos. Disculpen, chicos, que tenía reunión con la profe Pauli, pero ya la trazamos. Bien, entonces, evaluamos también sello de alto en calorías, por lo tanto es otro límite que hay que evaluar. Miramos la información nutricional de este producto, miramos por 100 gramos de la tabla nutricional, acuérdense, y evaluamos el aporte, ¿ya? Entonces, energía, ¿cómo estamos? En comparación a los límites, ¿se acuerdan de los límites o no? ¿Los tengo acá? Déjenme ver si los tengo acá. Ahí están, ya. ¿Cómo estamos con el límite de energía? Recordemos que esto es un alimento sólido, porque está en 26 gramos. Está sobre, ¿cierto? Entonces, ganó sello. ¿Cómo estamos con la grasa saturada? Que es 4, alto. ¿Cómo estamos con los azúcares? Tiene 8 gramos, el límite es 10, bajo. ¿Hay sello acá? No, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ¿y el sodio? 695 versus 400. ¿Cómo estamos? Estamos mal. Entonces, en conclusión, este producto debería llevar el sello alto en calorías, alto en grasas saturadas y alto en sodio. Por lo tanto, si ustedes tienen un producto que tienen, en este caso yo hice el ejercicio como si partiéramos de cero, ¿ya? Pero si ustedes ya tuviesen los sellos de advertencia rotulados en este paquetito, tienen que hacer el mismo ejercicio. Tienen que encontrar el fundamento de este sello. ¿A qué me refiero con fundamento? Este producto tiene el sello alto en sodio. ¿Cómo se fundamenta? En sus ingredientes contiene sal y bicarbonato de sodio. Y además excede el límite para sodio y por lo tanto lleva el sello de advertencia. Así se fundamenta. Alto en calorías. ¿Por qué? Porque el producto contiene aceite vegetal y azúcar. Y cuando se contrasta con la tabla de los límites, excede el límite. Fundamento para grasas saturadas. El producto contiene aceite vegetal y excede el límite para grasas saturadas según la ley 20.606. Y entonces tiene sello de advertencia. ¿Sí? Exactamente, Alejandra. De esta manera yo deseo que ustedes me fundamenten los sellos de advertencia. Si yo les doy un producto y tiene ese sello, ustedes me tienen que decir por qué ese sello está. Y entonces el primer fundamento es porque hay un ingrediente crítico que ustedes me lo tienen que identificar. Y en segundo lugar es si excede o no excede el límite. ¿Ya? Dígame, Estefano. O Estefano, no sé si se dice. Bueno, profe. Tengo una duda y es por qué se tomó para hacer esta ley a partir de 100 gramos, porque igual creo que hay hartos alimentos que no les beneficia esto porque generalmente el producto no trae más de 100 gramos, pero aún así son altos en los nutrientes. Y si comparáis con lo que realmente uno consume del alimento, uno no está consumiendo alto en sodio, ¿sí? Lo que pasa es que, como les decía la vez anterior, los 100 gramos es una manera estándar de asignar y de comparar composición de alimentos, ¿ya? Siempre cuando uno compara incluso composición de alimentos, siempre por 100 gramos, nunca por porción de consumo, porque la porción de consumo puede variar, ¿ya? Y lo otro es que recordemos que estos límites se basan en la composición natural de ciertos alimentos.
Por lo tanto, aunque yo no consuma 100 gramos, pero consuma 40 gramos de este producto, igual voy a estar consumiendo más sodio que alimentos naturales. O igual voy a estar consumiendo más azúcar que lo que tienen las frutas. Porque si yo comparo 30 gramos de este producto que se le añadió y que tiene bastante más, versus 30 gramos de fruta, igual va a ser más alto. Ah, ahora entiendo, profesora. Muchas gracias. Porque al final el espíritu de esto es que no comamos más salado, ni más calórico, ni más grasoso o azucarado que lo natural. ¿Ya? Por eso está el límite. La Francisca tiene una duda con los alérgenos. Si el producto es leche, se le podría igual... Sí, o sea, el fabricante sería como más redundante si es solo leche. Pero sí, el fabricante pudiese poner la frase contiene leche. A pesar de que es como un ejemplo más obvio, pero igual puede ser. Sí, puede tener la frase contiene sodio. O sea, contiene leche, perdón, contiene leche. Chicos, nos pasamos bastante. Vamos, voy a seguir por la grabación, voy a seguir el siguiente producto. Si se tienen que ir, se van nomás. El siguiente producto, para que veamos ejemplos de sello, es un jurel enlatado cuyo peso neto son 425 gramos. Y se desea evaluar los sellos de advertencia. Miramos los ingredientes y tenemos jurel en trozos, agua y sal. Como podemos ver, en este producto el único nutriente crítico o ingrediente aportador de un nutriente crítico es la sal. Por lo tanto, este alimento es candidato a sello de advertencia alto en sodio. Miramos la información nutricional de este producto y vemos que por 100 gramos aporta 225 miligramos de sodio. Si lo contrastamos con el límite, que son 400, vemos que no excede. Por lo tanto, este producto no lleva sello de advertencia, ¿ya? Por eso es importante no solo evaluar que el nutriente crítico esté o el ingrediente crítico esté, sino que también contrastar con el límite. No se salten inmediatamente el límite, sino pueden cometer un error, ¿ya? Porque en este caso es un producto que sí tiene sal, pero no excede el límite, por lo tanto no tiene sello de advertencia. ¿Ya? Creo que este es la última diapositiva, así es. Voy a detener la grabación.